Emanuel, o verbo em eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu adorar. A su nombre, iglesia. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Reina o no reina? ¿Viene o no viene? ¿Y de qué viene? Y eso no lo para nadie. ¿Y eso no lo para nada? Dile al que está a tu lado, Cristo viene pronto. Eso es un hecho. Es un hecho, es un hecho y es un hecho. Estamos contentos y alegres por estar en la casa del Señor. Otros no despertaron. Otros despertaron en la cama de un hospital. Otros despertaron en su casa sin poder levantarse de la cama. Otros están peleando su batalla, pero usted está aquí en la casa del Señor. Su familia está sana. Usted está sano. Sus hijos están sanos. Y no estamos donde queremos, pero vamos de camino. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, las oportunidades buscan personas intencionales. Entonces dile al que está a tu lado, tienes que ser intencional. Intencional es aquel que busca, o es aquel que se aferra a creer que Dios puede hacer milagros. Usted como que se acaba de levantar de la cama. No puede ser así. Tiene que ser una persona intencional. Dile al que está a tu lado, tenemos que ser intencionales. ¿Qué es ser intencional? Es una persona que busca la dirección de Dios, que busca la bendición de Dios, que busca saber qué quiere Dios para ellos y para sus vidas, para las vidas de aquellos que están con ustedes. Bueno, yo sigo rumbo a la tierra prometida. Yo no sé usted, pero yo sigo caminando rumbo a la tierra prometida. Estamos cerrando la serie de la tierra prometida, porque usted dirá, entonces no van a predicar a Jesús. Jesús ganó la tierra prometida para nosotros. Jesús conquistó la tierra prometida para nosotros. Por eso dice que nosotros estamos sobre mejores y grandiosas promesas, ¿verdad? ¿Y quién nos las dio? Cristo Jesús. Así que no venga a hablar de que ahora todo es tierra prometida, Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de la bendición de la tierra prometida, y la conquista nos las dio Él en Cristo, ¿verdad? El Señor nos dio la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, usted siga la dirección que el Señor nos ha dado. Otra dirección es hueca. Otra dirección, usted no está aquí. Esta es la dirección que nos ha dado el Señor, y nosotros vamos a caminar sobre la palabra que el Señor nos dio para este tiempo y para esta casa. Entonces dile al que está a tu lado, ajústate. Vamos a hablar de Josué capítulo 1, capítulo 6, verso 1 al 5. Vamos a leerlo en su Biblia, pero va a estar en la Biblia de la NBLA. La NBLA dice de la siguiente manera. Usted tiene su Biblia allá, yo tengo mi Biblia acá, pero yo quiero puntualizar algunos aspectos de lo que yo estudié. Dice, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Imagínate quiénes habían dentro de los muros de Jericó. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días.
7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Dile al que está a tu lado: no me molestes, no me desenfoques. Dile al que está a tu lado: concéntrate en la palabra del Señor. Puede sentarse, iglesia amada. Israel cruzó el Jordán. ¿Cuántos cruzaron el Jordán? Israel cruzó el Jordán y entran a la tierra prometida. Y se encuentran con la primera ciudad que debían conquistar. Porque usted dirá: ya yo estoy en la tierra prometida, ¿y ahora qué sigue? Ya crucé el Jordán, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La primera ciudad que tengo que conquistar. ¿Cuál era la primera ciudad que tenían que conquistar? Jericó. Dile al que está a tu lado: hoy se caen los muros de Jericó. Entonces, porque usted tiene que comprender algo. Ahorita usted está en un punto como Rahab, ¿verdad? Con la ventana cuidándola, con la cuerda roja cuidándola. Perfecto. Usted tiene una parte porque usted es multifacético y usted tiene que ver que somos espíritu, alma y cuerpo. Al comprender que somos espíritu, ¿verdad? Ahí tengo intuición, comunión y tengo, ¿qué más? Santo Dios, conciencia. En mi alma yo tengo, ¿qué cosa? Mi mente, mis emociones, mis voluntades, ¿verdad? Pero dentro de mis emociones, escuche, hoy voy a enseñar. Dentro de mis emociones yo tengo los afectos, tengo los sentimientos y tengo, ¿qué más? Deseos. Que bien, hay gente que está en mi clase, parece. Entonces, yo comprendiendo eso, tengo también sentidos naturales, que son mi cuerpo. Huelo, siento, gusto, vista, oído, olfato, etcétera, etcétera. Entonces soy un ser tripartito. Y dentro de esa tripartitidad tengo muchas áreas que trabajar. Usted no puede enfocarse en una sola área de su vida. Usted tiene una área espiritual, una área emocional, una área física que trabajar dentro de todos los aspectos de su vida. Usted tiene una vida natural, usted tiene un matrimonio, usted tiene familia, usted tiene trabajo, tiene negocio, tiene la economía. Entonces usted no se puede concentrar en una sola área. Pastora, ¿a qué viene eso? Porque cada palabra que Dios da tiene una intención en su vida, en un área de su vida. Y si usted ahorita dice: bueno, ¿sabe qué? Yo creo que todavía estoy con la cuerda y el cordón rojo, pero ¿qué quiere Dios? Que yo comprenda que hay más que yo tengo que seguir trabajando. Y dentro de esa área hay muros. ¿Usted nunca ha visto a la hermana Cecilia? Dentro de esa área usted tiene que trabajar muros. Entonces esto nos deja una gran enseñanza. El pueblo de Israel no solamente entró a la tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra prometida. Entonces usted no solamente tiene que entrar, usted tiene que conquistar cada área de su vida, cada aspecto de su vida. Dios no la va a conquistar, usted la tiene que conquistar. Usted tiene que trabajarla. Usted tiene que saber que es parte de Dios. Dios nos va a ayudar. Para eso nos dejó su palabra y nos dejó al Espíritu Santo. Pero yo tengo que trabajar. Una gran enseñanza. Este año tú no solamente vas a entrar, sino que vas a conquistar. Y nosotros te vamos a enseñar a conquistar con la palabra y en el poder del Espíritu esas áreas de tu vida, porque este año conquistarás. Dile al que está a tu lado: este año tú vas a conquistar. Vas a conquistar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu casa. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Para quién? Para ser salvo.
Este es el año de trabajar en el alma de tu familia, la tuya y de tu familia. Entonces, ¿qué significa Jericó? Jericó en la palabra hebrea significa ciudad de las palmeras. Era una ciudad que tenía que conquistar. ¿Quién lo tenía que conquistar? Israel. ¿Quién lo tiene que conquistar? Tú. Diga, yo lo tengo que conquistar. Entonces, dile al que está a tu lado, ya no estás en el desierto. Díselo, díselo. Ya no estás cruzando el Mar Rojo. Dile. Ya no estás cruzando el Jordán. Estás en la tierra prometida. Díselo, pero díselo al que está a tu lado. Estás en la tierra prometida. Ahora te toca conquistar. Ya no estás en el desierto. Ya no estás en el Mar Rojo. Ya conquistaste el Jordán. Ya no estás en la condición. Ya no estás donde estabas antes. Ni donde quieres ir, pero vas de camino. Entonces, amados hermanos, ¿por qué esta ciudad era tan famosa? Usted nos ha preguntado por qué esta ciudad era tan famosa. Porque la palabra lo dice, estaba fortificada. Era una ciudad fortificada, rodeada ¿de qué? De una gran muralla. Incluso estudié que según los teólogos o los historiadores, los arqueólogos, afirman que Jericó no solo tenía una sola muralla, tenía dos murallas. Una interna y otra externa. ¿Y qué simboliza eso en nuestra vida? Usted tiene dos murallas, la interna y la externa. La que tiene adentro que derribar y la que tiene afuera, porque muchas veces nos ocupamos de la de afuera y la de adentro está enterecita. Y eso como me gustó, porque a veces tú le miras la muralla a todo el mundo y no te mira la tuya. Tú quieres trabajarle la de los demás y no dejas que Dios trabaje la tuya. Por eso Dios es sabio. ¿Qué dice Dios? Yo no veo las apariencias, yo veo el corazón. ¿Qué dice Dios? Yo trabajo con lo interno para que se proyecte en lo externo. Entonces, esto hacía que esa ciudad fuera ¿qué? Extremadamente segura. Dice que allá había ¿qué cosa? Guerreros valientes. Allá no había cualquier pelagato. Allá no estaba gente que le temblaba la mano, ni que andaba zigzagueando. Allá gente que sabía pelearla. Pero ¿qué pasó? Sabían la condición de Israel y sabían quién era el Dios de Israel. Que aunque Israel era chiquito, tenían un Dios grande. Entonces, esta ciudad era extremadamente protegida por sus muros. Y muchos pueblos y naciones habían tratado de conquistarla, porque usted piensa que Israel fue la única que trató de conquistarla. Y fíjese que no. Hubieron muchos que consideraban que esta ciudad era impenetrable. Consideraban que no se podía ni entrar ni salir, que era inconquistable. Así que si tú piensas que lo tuyo es duro y es difícil, te tengo una noticia. Fíjate que para Dios no hay imposibles. Lo que tú puedas ver inconquistable, impenetrable, lo que tú puedas ver que no se puede, sí se puede en el Señor. Entonces Israel se encuentra con esta tarea que para muchos era imposible. Esta era una misión imposible. Y no se trata de Tom Cruise ni nada por el estilo. Se trata de una realidad histórica, arqueológica, geográfica, espiritual y bíblica que nos enseña que había una ciudad con una misión imposible. Lo que Israel tenía por delante era para la vista humana imposible. Y quiero mostrarte la gravedad del asunto. Porque muchos sabemos de los muros de Jericó y decimos vamos a derrumbar los muros de Jericó. Y muchos hablamos, mis hijos, parece que es imposible. Mi marido parece imposible. Mi finanza parece imposible. Mi salud parece imposible. Muchas veces en la vida nos encontramos con estas circunstancias que nos parecen imposibles. Por eso quiero hablarte de esa forma. Por eso quiero mostrártelo. Los médicos dicen es incurable.
¿verdad? La familia, yo creo que eso no va a ocurrir. En las finanzas, ¿cómo voy a salir de esta situación? Parece que cosa imposible. Pero vengo a recordarte que ninguna muralla es más grande que tu Dios. Hermano, ninguna muralla. Y si tú quieres ver una muralla, mírame a mí. Interna y externa. Imposible. Para Elisa, imposible para mamá, imposible para el hombre. Una muralla impenetrable era yo. Pero no hay misión imposible para Dios. No hay misión imposible. Mi Dios es más grande que cualquier imposible. Tu Dios es más grande. Iglesia, yo creo que usted vino como harto de jamón y de pavo y de moña. ¿Qué le pasó? Sacúdase. Su Dios es más grande que cualquier imposible. Tu Dios es más grande que cualquier obstáculo. Tu Dios es más grande que cualquier gigante. Tu Dios es más grande que cualquier circunstancia que parezca imposible. Así que deja de estar hablando con tu boca que parece imposible. Porque para ti es imposible. Para Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a conquistar. Dile al que está a tu lado, vamos a conquistar. Las murallas se van a caer, díselo. Vamos a poseer la tierra prometida. Vamos, sacuda al que está a tu lado. Dile, sí se puede. Con el Señor sí se puede. Con la ayuda de Dios. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Y es el mismo Dios que abrió el Jordán. Y ese es el mismo Dios que hará caer y conquistar los muros de Jericó. Cuando dicen amén, vamos a ir con todo y contra todo y por todo. Yo no sé usted, pero yo no me voy a dejar tumbar por el diablo. Yo no me voy a dejar derribar. Hermano, yo lo voy a derribar. Él no me va a derribar. Yo lo voy a derribar con la ayuda del Señor. Vamos a conquistar. Dile al que está a tu lado, vamos a conquistar. Pero Dios le da una serie de instrucciones a Israel para conquistar a Jericó. Le dio una serie de ¿qué? Instrucciones. Porque Dios no es a lo loco, a lo loco, a lo loco. No, Dios no es a lo loco. Dios no es a lo loco. Dios es un estratega en guerra. Dios es un Dios planificador. Y Dios trabaja con la gente a lo loco. A lo loco no, Señor. Dios trabaja con gente intencional, planificadora. Dios trabaja con gente ordenada. Y le dio una instrucción. Lo primero que le dijo, van a marchar y van a dar una vuelta. Van a marchar y van a dar una vuelta alrededor de la muralla 6 días, durante 6 días. Usted también pensaba que era 7 vueltas por día. Era una vuelta por día durante 6 días. Y al 7º día entonces daban 7 vueltas, ¿verdad? Y entonces cuando terminaban las 7 vueltas, al mandato de Josué, gritaban con el sonido de la trompeta y las murallas caerían. Dile al que está a tu lado, tus murallas van a caer hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el 7º día. Hoy es el 7º día de la semana y has venido a dar esas 7 vueltas. Aleluya. Y hoy Jericó tiembla porque tu Dios está contigo. Tu Dios te está respaldando. Las murallas van a caer en el nombre de Jesús. Las murallas van a caer en el nombre de Jesús.
los pasajes me lo pone cuando yo te lo pido, por favor. Entonces te tengo una buena noticia. Dile al que está a tu lado: las murallas van a caer hoy. Pero pastora, ¿cuál era la instrucción? Primera instrucción, te traigo 3, apúntalas. Primera instrucción: debían obedecer las instrucciones. ¿Por qué? Porque parecía algo raro, Amarilis. Raro, poco estratégico para la lógica humana. Pero muchas veces las cosas de Dios son así: raras, diferentes, ilógicas, irracionales. Las cosas en Dios no tienen que ver, no pueden ser matemáticas, no pueden ser lógicas, ni pueden tener la razón. ¿Sabes por qué no funcionan? Porque Dios no trabaja así. Tú quieres calcular, tener control y saber qué Dios va a hacer, y esa no es la fórmula de Dios. La fórmula de Dios es obedecer la instrucción, aunque no sepa lo que voy a hacer, ni pueda entender lo que Dios me está diciendo. El problema de mucha gente es que no le gusta la obediencia. Dile al que está a tu lado: es tiempo de obedecer. ¿Por qué? Porque hay veces que vas a tener que obedecer para entender. Tú quieres entender para obedecer, y eso no se puede así. En Dios es obedezco y después entiendo. Me acuerdo que aquella vez la pastora dijo que Dios me había dicho. Ahora entiendo que fue por esto que tenía que obedecer. Es bueno, mejor decir porque obedecí, ahora entiendo, a después decir, ay, si hubieran obedecido, esto sería diferente. Y hay mucha gente que le pasa esto: si hubiera obedecido. Pero hoy Dios quiere que haya gente que diga: porque obedecí, ahora entiendo, ahora conquisto, ahora triunfo, ahora El texto nos enseña que hay que obedecer para entender. Parecía raro o extraño que levantando una vara se abriera el mar rojo. Para que usted vea la lógica de Dios, no la suya ni la mía. Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. ¿Y cómo una varita podía levantar y abrir un mar rojo? Es ilógico, es raro. Era raro y era ilógico que pusieran a 7 sacerdotes a entrar con el arca y en las aguas del Jordán se abrieran. ¿Qué podían hacer 7 sacerdotes? Pero esa es la fórmula de Dios. Parecía raro y extraño andar como loco dando vueltas. ¿Sí o no? Raro y extraño. Entonces yo quiero llevarlo a usted a comprender que la obediencia no siempre tiene sentido, pero sí tiene resultados. La obediencia a Dios, no al hombre, no siempre tiene sentido, pero siempre tiene resultados. Entonces, ¿quieres resultados? ¿Cuántos quieren resultados? Obedezca. Tienes que obedecer. Si no obedeces, no vas a ver resultados. Entonces dile al que está a tu lado: tienes que obedecer. Hermano, oír, escuchar, aún decir que creo, es fácil. ¿Cuánta gente dice: yo oigo, yo escucho? Todo el mundo lo dice. Y es fácil decirlo, pero obedecer no es fácil. ¿Por qué? Porque la obediencia me va a llevar a buscar razonar, a buscarle la lógica a lo que me invitan a obedecer. ¿Sí o no? Por eso yo te dije que Dios demanda obediencia para entrar a la tierra de Jericó. Para entrar a las murallas de Jericó tienes que obedecer las instrucciones. Hay que obedecer las instrucciones. Porque no alcanza con nada más decir que yo soy un oidor.
La Biblia me dice que yo no puedo ser un oidor de la palabra, que yo tengo que ser un hacedor de la palabra. Entonces yo solamente te estoy dando, o el pastor y yo, te estamos dando las herramientas para que tú conquistes. Pero al final tú eres el que tiene que obedecer para conquistar. Entonces, amados hermanos, mira lo que dice Josué 6:3. Dice, Josué 6:3 dice: ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Dios en ese momento a Israel? Un pueblo que había visto codornices en el desierto. Había visto agua en el desierto. No había visto señales, milagros y prodigios. Sabía que tenían un Dios de poder y los pone a hacer algo que no tiene lógica, que no tiene razonamiento humano, que no hay entendimiento. Era absurdo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando la obediencia de Israel. Y muchas veces nosotros bajamos la guardia. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el poder de Dios siempre lo va a hacer sin mi obediencia. Y Dios puede hacerlo. ¿Quién dice que no? Pero Dios está trabajando y probando mi corazón, probando mi obediencia. Dios no tiene que hacerlo. Dios quiere hacerlo. Él lo va a hacer con tu obediencia. ¿Amén o no amén? Entonces, no solamente obediencia, sino qué tipo de obediencia tenían que tener. Ay, pastora, usted viene con unas. Porque mucha gente dice que obedece, viene a la iglesia, pero se sienta ahí, está en China, Japón, Rusia y Jamaica. ¿Verdad que estamos en China, Japón, Rusia y Jamaica? Pensando en la lavadora, en lo que voy a comer más tarde, en el arroz con los macarrones y el pollo y la ensalada de papa. Entonces usted no es intencional, porque eso puede esperar. Más importante es lo que estoy recibiendo. Entonces, ¿qué tipo de obediencia? No era cualquier obediencia, porque hay obediencia parcial y hay obediencia total. Y muchos tenemos obediencia parcial y no total. Yo obedezco hasta aquí. Entonces, cuando tú tienes obediencia parcial y no total, tú vas a recibir resultados parciales. ¿De acuerdo a qué? A tu obediencia. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera sucedido si el pueblo de Israel solo le daba 1 o 2 o 3 vueltas durante 3 días? Y luego se hubieran detenido. ¿Qué hubiera pasado? Usted no ha oído la historia del rey Acab y Eliseo. Golpea. Y el rey se cansó y lanzó. Y Eliseo le dice: hubieras golpeado una vez más y el reino sería totalmente tuyo. Porque no se trata de lo que tú consideres que debe ser, sino lo que Dios dice que tienes que hacer. No es como tú quieres ni como yo quiero, sino como Dios lo dice. ¿Qué hubiera pasado con Israel si se hubiera cansado el tercer día como se cansa usted el segundo o el tercer día o a la segunda hora después de las alabanzas? Muchos somos así. Cuando no vemos la respuesta, cuando queremos, nos cansamos. Eso es una obediencia parcial. Y vas a recibir resultados parciales. Entonces, porque no es suficiente 1, ni 2, ni 3 vueltas. Dile al que está a tu lado: no es suficiente. Piensas que es suficiente, no es suficiente. Dígaselo. Díselo a la silla, pues. No es suficiente. Dios dijo que eran 6 vueltas. Hay que obedecer. Dijo que era 1. Tú tal vez que te piensas que estás en forma y tú quieres dar 2. Y tú piensas que entre más da,
te puede pasar como Naamán. Naamán lo había intentado todo. Y cuando llegó a donde el profeta Eliseo le dice, sumérgete en esa charca. Y Naamán dice, oye, pero si yo he hecho de todo, he ido a brujo, he ido a santero, macumba, cumbanda, me he bañado no sé cuántas veces, con cuántos pollos, con cuánto esto, con cuánto lo otro, he hecho no sé cuántas cosas, pero ahora esta me va a decir que con obedecer a Dios yo voy a resolver. Tenemos el espíritu de Naamán. Entonces, ¿qué le dijo la muchacha? Oye, pero si ya has intentado todo, chico, ¿qué te cuesta? Sumérgete. Es que Dios es así. Dios no trabaja como trabaja la lógica humana. Te estoy poniendo a reflexionar con la Biblia, que no se trata de cómo tú quieres que obedecer. Mira que te lo voy a poner de otra forma. Es que estoy escuchando al Espíritu Santo, tú sabes, porque esto no estaba en mis escritos. Viene Elías, mi profeta preferido, porque yo me considero que tengo el espíritu de Elías. Yo lo tengo. Y la gente de los últimos tiempos tiene que tener el espíritu de Elías. Y dice que Elías le dijo, bueno, vamos a arreglar el altar. Y vinieron los sacerdotes de Baal y arreglaron su altar. Zumba, 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 que zumba, zumba, que zumba, y chingli que chingli, chunguru, hicieron todas las locuras habidas y por haber y se tasajeaba y la lengua, se lo hubieran cortado, oye. Y hacían de todo. Y el Dios no le contestaba. Y yo me imagino a Elías, mira qué boboloncio esto. ¿Está durmiendo tu Dios? ¿Qué pasó, brother? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien mal? Yo hubiera hecho lo mismo. Si yo conozco a mi Dios, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces ellos pensaban que tenían que hacer de todo, como Naamán. Pero el Dios al que nosotros le servimos solo pide obediencia. A lo sencillo, a lo raro, a lo no matemático, a lo ilógico. Dios solo pide obediencia. A Él no le interesa sacrificio, no le interesa bueyes, ni carnero, ni macumba, ni cumbanda. A Dios lo único que le interesa es un hijo, una hija obediente que le crea a Él y Él hace el resto. Entonces, dile al que está a tu lado, esto se trata de obediencia total. Despiértala y dile obediencia total. Porque la obediencia total trae resultados totales. Por eso que a veces estás a media. Las medias mitad solo es Benito y yo. Tú y tu esposo, eso es media mitad. Tú eres mi media mitad, mi media mitad. En Dios no hay medias. En Dios es tu vi o no tu vi. O somos o no somos. O eres cristiano o no eres cristiano. Pero no puedes tener una patita aquí y una patita allá. Dios quiere obediencia total. Dile al que está a tu lado, obediencia. Mira lo que dice Josué 6:5. Me gusta. Sigan así, me gusta. Mira lo que dice Josué 6:5. La segunda instrucción. Josué 6:5 dice: cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá, ¿qué cosa? Gritar. ¿Cuántos gritan? No le salió. Obediencia total. Si dice que grites, tienes que gritar. Entonces dice: el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces, cuando gritas, ¿qué pasa? Los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Yo me puse a pensar, ¿cómo va a entrar sin impedimento si habían hombres valientes guerreros? ¿Cómo fue eso que no hicieron ni siquiera el esfuerzo?
Entonces la segunda instrucción, antes de que usted se duerma, le dijo, no solo darás vuelta a la muralla, sino que vas a tocar trompeta. Dile al que está a tu lado, toca la trompeta. Primera instrucción, tengo que ser obediente, obedecer lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Nadie va a conquistar la tierra prometida haciendo lo que le da la gana. No vas a ver el milagro ni la bendición de Dios. Esto no se trata de mi esfuerzo, sino de qué, de mi obediencia. No se trata de mi capacidad ni mi razonamiento, se trata de mi obediencia. Y el Señor dice que tienes que tocar la trompeta. Si el Señor dice que tienes que tocar la trompeta, hermano, toque su trompeta. No, pero es que estoy cuidando la cuerda, con la trompeta, tócala. No, que estoy cuidando la ventana, sigue cuidándola, pero tocando la trompeta. No solo van a marchar. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. No, vas a marchar adorando. Vas a marchar alabando. Estás cocinando, alaba. Estás bañándote, alaba. Estás trabajando, alaba. Vas en el auto manejando, alaba. Donde quiera que estés, adora y alaba. Porque, hermano, no solo van a obedecer, sino que voy a alabar en medio de mi proceso. Oye, estoy en el proceso de Dios, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en el negocio. Estoy en el proceso de salud. No se quede en el proceso, alabe en medio de su proceso. Alabe en medio de la circunstancia, porque la alabanza tiene el poder que usted y yo no tenemos. Entonces la conquista de la tierra prometida no es un evento, es un proceso. Compréndalo, todo en su vida son ciclos, procesos, temporadas, estaciones. Usted tiene que seguir caminando, usted tiene que seguir avanzando. Usted no se puede detener por lo que está ocurriendo. Usted tiene que avanzar en medio de lo que ocurre. Ay, Dios mío. Entonces, no fue solo en un día. Era un día de cada día en donde ellos tenían que avanzar. ¿Cómo? Gritando. Marchando. ¿Cómo lo hacían? Caminando. Es que hay gente que se queda ahí embobado ahí. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? En la queja avanza. Dios no se mueve con los quejabosos. Dios se mueve con los que a pesar de lo que están viviendo adoran, alaban, glorifican el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, actitud. Porque este pasaje nos enseña, por eso que te hablé de intencional, de ser intencional. Este pasaje nos enseña que yo tengo que tener una actitud en medio de mi proceso. Que mientras yo espero mi milagro, alabo. Mientras yo espero mi sanidad, alabo. Mientras espero la respuesta a ese préstamo, a esa necesidad, al trabajo, alabo y adoro. Mientras espero ver mi milagro, no estoy ahí papahuipando. Tomo la actitud correcta. Tengo que tener la actitud correcta. Ellos tenían que tener, mientras haya alabanza en tu boca, la victoria es segura. Sí, mi amor. Mientras haya alabanza en tu boca. Porque di que estoy con la mente. Mira, el diablo escucha tu alabanza, aunque sea así. Yo alabo. Tal vez las personas no te escuchan porque estás en tu trabajo de repente. Pero el diablo te escucha. Mira, yo una vez tuve que ir a un caso en un municipio en el interior. Era mío propio, de un terreno que estaba peleando, que me lo querían quitar. Y fuimos Ninochka, Benito y yo. Y yo vi la oposición porque el terreno es platita, bastante platita.
Y yo vi la oposición y yo pra. Y yo me fui a una esquina, le dije, no, que apunta allá y a venir allá. Y en menos de lo que canta el gallo dice, vaya a la caja que el terreno es suyo. ¿Te acuerdas? Yo no dije, para pasar mi pena me digan, está loca, mejor no le doy nada. Tú tienes que saber hacer la guerra, pero tienes que abrir la boca. Tienes que adorar al que merece honra, al que merece gloria. Porque mientras estás adorando, le estás diciendo al diablo, yo le creo a mi Dios. Yo confío en mi Dios. Yo sé que lo hará. En medio de mi proceso, yo voy a tocar trompeta. Yo voy a gritar. Yo voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque yo le creo que los muros se caerán. Que Jericó va a caer hoy. Toca la trompeta. Alaba. Alaba, dile, dale, alaba. Alaba mientras puedas. Alaba esperando la respuesta. Alaba esperando la victoria. Alaba esperando tu milagro. Alaba a Dios en todo tiempo. Debo alabar antes, durante y después de la prueba. Antes, durante y después. Porque hay gente que lo hace antes y durante y después se me olvida. Si ya pasé el proceso, ¿no? Yo debo alabar antes, durante y después. La alabanza durante la prueba me fortalece en medio de mi batalla. No me importa, va a quedar ahí para que tú lo agarres en el YouTube. Entonces, la alabanza después me restaura y me renueva. Porque en la prueba y en el proceso saliste desgastado, saliste adolorido, saliste herido, saliste afectado. ¿Quién dice que no? Sí, salimos mal. Porque vamos a vivir un proceso difícil. Pero si yo alabo, el Señor me levanta, me fortalece, me cambia, me renueva. Los huesos, se vuelve el aceite, la unción, empieza a caminar en nuestras vidas. Alaba. Entonces hay que alabar antes de la prueba. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. La Biblia dice que Abraham creyó a aquel que daba vida a lo que está muerto. Te voy a citar Biblia, hermano, hasta por debajo de los codos. Y dice que Abraham no había visto el cumplimiento de la promesa, pero lo creía. Y todas las mañanas, todas las veces que podía, levantaba las manos dando gloria a Dios, creyendo que aquel que se lo había prometido era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Abraham no esperó ver el milagro para alabar. Antes del milagro, Abraham tenía la fe de que iba a ocurrir. En medio del proceso levantaba las manos y alababa porque sabía que su condición no determinaba el poder de Dios. El poder de Dios podía hacerlo en medio de su proceso. Entonces, alabar antes de la prueba es un acto de fe porque sabemos que con Él tenemos la victoria. Garantizada. Dile al que está a tu lado, garantizada. ¿Quién lo garantiza? El sello de Dios. Y alabar antes también es un acto de madurez. Porque se requiere carácter, hermano, para alabar en medio del dolor, en medio de la fricción, en medio de la confusión, en medio de la abrumación, en medio de la rabia, en medio del conflicto emocional que estoy viviendo. Se requiere madurez y carácter. Por esto es para los que se esfuerzan y son valientes. Alabar en medio
o antes, en medio, en el del proceso. Alabar después es fácil, pero alabar antes y durante, eso es para gente con los pantalones bien puestos, hermano. Porque una cosa es el que lo vive y otra es el que echa el cuento. Y Dios está con el que lo vive, no con el que echa el cuento. Cualquiera puede echarte el cuento de algo que le pasó a alguien, pero alabar en medio del proceso, hermano, eso es de gente grande. Mire, hubo un momento de mi vida muy decisivo. Yo había aplazado una campaña en Costa Rica durante mucho tiempo. Y el pastor me puso ultimátum de que, bueno, vamos a hacer la campaña. Y yo le dije, ay, bueno, pastor, decida la fecha. Y dijo, bueno, va a ser tal fecha, no recuerdo ahorita. Y en medio de la espera para ir para el viaje, ¡pum!, le da el derrame a mi abuela. Y cae mi abuela en el proceso de recuperación. Y pasaron los 3 meses y mi abuela no se recuperaba. O estaba estable. Yo no soy de contar muchas anécdotas. Pero 3 días antes de irme para Costa Rica, mi abuela se agrava. Y yo viajo hacia Agua Dulce a ver a mi abuela. Ya yo 5 o 7 años antes, Dios me había anunciado que yo no iba a estar en el sepelio de mi abuela. Y yo sabía que no iba a estar. Y a mi familia se lo dije, a mi esposo se lo dije, se lo anuncié como 5 años antes, para no irme tan atrás. 5 años antes Dios me había dicho, tú no vas a estar en el sepelio de tu abuela. Imagínense, hermano, la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la razón de mi existir. Yo respiraba, comía, olía y vivía por ella. Y yo sabía que era el momento que ella partía. Y yo me fui a Agua Dulce y cuando yo voy a Agua Dulce, mi abuela estaba, yo no sé si usted ha visto los ojos de una persona cuando va a partir, se ponen como grisáceos, se ponen oscuros, se ponen fuertes. Y yo dije, mi abuela se va. Prum, la llevamos al médico, se recuperó. Y yo le dije, abuelita, hasta pronto, hasta luego, no sé, en el momento. Y yo le dije a Maika y a Guada, vayan, despídanse, no sale de esta. Ellas dejaron su trabajo, se fueron, pero yo me regresé. Yo fui un viernes, creo, o sábado. Viernes. Yo viajaba lunes. ¿Y cuál era mi deseo? Sabiendo que ya Dios había dicho que no se muera en esta semana, que no parta en esta semana. Y cuando yo estoy bañándome el lunes para irme, suena el teléfono. Mi abuela había partido lunes a las 7 de la mañana. Y yo viajaba como a las 10. Y como nosotros siempre tenemos las cosas en orden, pa' más ñapa, cuando Benito fue a buscar su pasaporte, que ya tenía su boleto y todo, se iba conmigo, el pasaporte de Benito se perdió. Increíblemente. Benito dice, bueno, Carmen, aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Imagínense cómo estaba el corazón de su pastora. Difícil, hermano. Y yo llamo a Andrés, yo escucho una voz que me dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Yo te dije que no ibas a estar. Pero la lógica humana me dice, es la luz de mis ojos, es la razón de mi existir y no voy a estar. Y entonces digo, bueno, Señor, mira, porque así somos, el vellón afuera, mójalo adentro. Y le dije, bueno, Señor, yo voy a llamar a Andrés. Sí, vamos a ver qué me dice Andrés. Y Andrés me dice, apenas deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo dije, bueno, me voy. Me bañé, me vestí. Benito estaba desesperado. Yo nunca había visto a Benito como estaba. Ese hombre se quería morir de la ansiedad de saber
que yo iba a viajar en ese momento y sola. Usted puede en ese momento puede decir que Dios más malo, perverso. ¡Oh! Y para más ñapa me quita el otro amor de mi vida y me lo deja en Panamá mientras yo me tengo que largar. Dime, ¿qué dice la mente humana? No sea hipócrita. Empieza a renegar y a decir, ¿por qué tú me metes en ese proceso? Hermano, yo me puse mis lentecitos y Dios me dijo, cíñete los lomos, que no se trata de ti ni de lo que tú quieres, yo te lo dije. Cuando Benito me mete a aduana, yo tratando de poner mi mejor cara, tú sabes. Yo no recuerdo hasta el sol de hoy, después de 6 años, ¿sí? 6 años. ¿Sí? Mamá, no recuerdo hasta el sol de hoy cómo yo llegué de aduana a la puerta del avión. No me acuerdo. El dolor era tan inmenso que yo eso como que lo borré, lo bloqueé. Lo que sí sé es que llegué al avión y sentaron a una gringa ahí al lado. Hasta ahí estaba bien. Pero cuando arrancó el avión, que ya yo sabía que no me podía bajar de ahí, hermano, yo sentí que de acá atrás me jalaba un dolor, pero usted no tiene ni idea. A tal punto que tuvieron que venir las azafatas, la misma gringuita a darme agua, porque sentía que el alma se me desgarraba. Y no estaba Benito, no estaba nadie, yo estaba sola con Dios. Cuando yo aterricé el avión, yo no sé para quién le estoy diciendo esto. Cuando yo no aterricé el avión, yo no lo piloteé. Eso es un cuento en medio de la historia. Cuando aterrizó el avión, yo no sé si estaba hinchado o no estaba hinchado. Si el pastor pensó que tal vez yo estaba hinchado de llorar, de interceder en el avión, de orar en el avión por la campaña. Yo nunca le dije al pastor lo que estaba pasando. Yo me encerraba, yo nunca había mordido una almohada, porque eso me da mella en los dientes. Yo hasta un carrizo eso de cartón me da. Yo en las noches, porque para mañana las recámaras estaban pegaditas en la casa del pastor, era así pequeño. Yo nunca había sentido ese dolor tan inmenso que tú no sabes ni dónde meterte y después te toca en la puerta, ya está el desayuno. ¿Qué desayuno ni qué desayuno? Ya parece que nos tenemos que ir a 2 horas para la campaña y la gloria de Dios se derramaba de una manera, sanidad. Y yo decía, Dios mío, y si la gente supiera lo que yo estoy muriéndome por dentro desbaratada. Y cuando al final llega Benito, llegaste un miércoles, jueves. Llegó Benito venía que ya creo que había perdido como 10 libras. De la angustia de saber que su esposa estaba viviendo su peor noche. Su noche más oscura, sola. Hermano, yo nunca había sentido a Dios sentarse en la cama como ese día. Yo nunca había visto a Dios abrazarme y consolarme como en ese tiempo. Nunca dejé de servirle, nunca dejé de obedecerle, nunca dejé de alabarle, en medio, antes, en medio y después de mi proceso. Porque yo sabía que el Dios que me había metido en ese proceso me iba a dar la salida. Me iba a dar la respuesta, hermano. Y sabe, después se me paraban los pastores y que usted es un general de Dios, porque nadie hace eso si no tiene madurez y carácter para ponerse los pantalones bien firmes y decir, ¿sabe qué? Yo decido obedecer a Dios por en medio del dolor que estoy viviendo, en medio del proceso que estoy atravesando. Yo voy a hacerlo. Y después de eso vino una agenda enorme de predicaciones, de servicio y de gloria a Dios. Y empezó a crecer el ministerio y empezó a crecer la iglesia, porque lo alabé antes, en medio y después. Lo adoré antes, en medio y después. Y lo sigo adorando y lo sigo alabando y lo sigo sirviendo y le sigo glorificando. Yo no te digo nada que no haya vivido. Yo lo he vivido y lo he demostrado con eso, que no importa, era el amor de mi vida. Era el amor
familia lo sabe, era el amor de mi vida. Pero por encima de ella está Dios. Dios es primero en todo. Dios siempre tiene que ser el primero en tu vida. Cuando tú lo pones a Él en primero, lo demás corre solito. Lo demás viene solito. La lógica decía, ¿cómo te vas a ir? Fue tu mamá, fue tu abuela, la mujer que te crió, la mujer que dio su vida por ti, la mujer que lo dio todo. ¿Cómo tú vas a hacer eso, Carmen? Pero mi familia lo entendió. Y el que no lo entiende, no importa que no lo entienda. Tú obedeces y haz lo que tienes que hacer. Sigue para adelante, caminando y marchando. Poco hablo de mi vida, pero te lo digo porque tienes que alabar en medio de tu proceso. Tienes que adorar en medio, tienes que tocar la trompeta, que el diablo diga, mira, ve, le pego pero no la derroto, la golpeo, lo golpeo, pero no está vencido, porque tienes al Dios que en medio de tu proceso te va a sacar en victoria. Así que dile al que está a tu lado, toca la trompeta. Dile, toca la trompeta. Porque alabar a Dios después del proceso es un acto de gratitud. Cuando ya tú pasas el proceso, tú tienes que alabar a Dios. Porque alabar a Dios y adorar a Dios, decirle gracias porque me sacaste de la muerte. Gracias porque me sacaste de la enfermedad. Gracias porque me sacaste de la condición en la que yo estaba viviendo. ¿Dónde están los agradecidos con Dios? ¿Dónde están los que alaban a Dios y le dicen gracias porque me sacaste? Hay gente tan embuida en medio de que no comprende que hay mucho por qué agradecer. Pero debemos alabar a Dios en todo tiempo. Alabaste a Dios en el desierto. Alabaste a Dios en Egipto. Ahora lo vas a alabar cuando te dé las murallas, porque te la va a dar en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo, hermano. Mira lo que dice, y termino aquí con el último pasaje. Josué 6:20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y las murallas se vinieron abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Dile al que está a tu lado, ten fe en Dios. Díselo. No solo obedezcas, no solo toques la trompeta, ten fe en Dios. Miren, Jesús cuando, oye Héctor, Jesús cuando estaba con sus discípulos, dice la Biblia que tenían una montaña por delante, estaban viviendo situaciones. Estaba la higuera, estaba esto, estaba lo otro, y resultó ser que Jesús le dijo a los discípulos, tened, en su Biblia dice, tened fe en Dios. Pero en el original dice, tened la fe de Dios. Porque Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en mí. Porque Dios tuvo fe antes de ver que estaríamos aquí. Tú dices, ya Dios lo sabía, pero la decisión era tuya, no de Él. La fe de Dios es aquella que ve y sabe que indistintamente de las cosas el milagro ocurrirá. ¿Sabe por qué? Porque le dice, tened la fe de Dios, que si le dijeres a este monte, ese es el pasaje. Tú vas a ver el monte, ¿qué monte? Ese monte se mueve. Si yo le digo que se mueva, se va a mover. Si yo le digo, esa es la fe de Dios, esa es la fe en Dios, esa es la fe que tú y yo tenemos que tener en medio del proceso. Marcharon creyendo que el séptimo día caerían los muros. Ellos marcharon, ellos no se quedaron en el tercero ni en el cuarto. Ellos cumplieron el ciclo, ellos obedecieron a cabalidad.
A pesar de que sabían que su Dios lo podía hacer, ellos decidieron obedecer. Porque también sabían que era un Dios que no le gusta a la gente rebelde. Entonces dice que marcharon y al séptimo día después gritaron, las trompetas sonaron, las murallas se vinieron ¿a qué? Abajo. Tu muralla se viene hoy en el nombre de Jesús. La interna y la externa. La interna y la externa. Hoy en el nombre de Jesús se caen. En el nombre de Jesús se derriban. Esas murallas se caen en el nombre de Jesús. La enfermedad se va. Se viene abajo la enfermedad. Se viene abajo la escasez. Se viene abajo los problemas. Se viene abajo, diga, se viene abajo. Porque no se trata de nuestra lógica, sino del poder de Dios. Hermano, la fe y la obediencia siempre caminan juntas. Usted me pregunta a mí cuál es la fórmula para ver a Dios trabajar. ¿Cuál es la fórmula de Dios? Amor, fe y obediencia. Analiza Génesis 3. Analiza el principio. Dios le demandó a Eva y a Adán, o a Adancito y a Evita, amor por él. Fue en creer que no morirían y no conocían la muerte. Y obediencia para que lo que creían que debían hacer era lo correcto. Eso es lo que demanda Dios de nosotros, no seamos bobos. Satanás que ataca en tu vida, tu amor por Dios, tu fe en Dios y tu obediencia a Dios. Y tú y yo somos los únicos bobos que caemos. Porque tu bendición en Dios está en amar, en tener fe y en obedecer. Sencillo, para eso naciste, para eso nacimos. No trates de razonar, esas son locuras humanas y mentiras del diablo. Con que Dios sabe que si comieres, te hablo de Génesis 3, imagínate, no acabamos nunca. Es que Dios sabe que si comes, ¿a qué te lleva? Al razonamiento, a la lógica, porque eso anula tu fe, tu creer en Dios. Eso es bueno para tus cálculos matemáticos en el trabajo, en la empresa o en tu vida diaria, pero eso no resulta con Dios. Entonces, ¿qué había que hacer? Alabar. ¿Qué había que hacer? Obedecer. ¿Qué hay que hacer? Tener fe en Dios. Porque la fe y la obediencia caminan juntas. La fe los hizo creer que las murallas iban a caer. Y la obediencia los hizo marchar. La victoria no vino con fuerza, vino con fe. Y con obediencia. Es que yo me gozo contigo, mi amor, porque tú me das la fuerza para seguir. Esos dientecitos, esa sonrisa hermosa, hermano, me inspiran. No sea envidioso. Sonría que Cristo le ama. Saque los dientes. Saque la chapa. La victoria no vino con fuerza, hermano. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo, dice el Señor. El punto 3 es tener fe. Amarili, el primer punto es obedecer la instrucción. El segundo punto es tocar trompeta. Se le adelantaron a Amarili, te soplaron. Y el tercer punto es tener fe en Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 20, porque algunos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! La verdad es esta. La verdad es esta. El dinero se puede acabar. El negocio puede quebrar. Las relaciones pueden terminar. Si tú pones tu fe en tus recursos,
en tus ahorros, en tus negocios. Todo eso es demasiado efímero y va a desaparecer. Hoy es y mañana no es. Pero dígale al que está a tu lado: pon tu fe y tu confianza en la roca inconmovible, aquel que es, fue y será el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el alfa y el omega, el Dios todopoderoso creador. Esa es la fe que mueve montaña, esa es la fe que abre camino, esa es la fe que derriba los muros, esa es la fe en nuestro Dios, esa es la fe que levanta a los muertos, la fe que sana al enfermo. Esa es la fe que hace creer que este año entraremos y conquistaremos la tierra prometida. Esa es la fe. Pon tu fe en ese Dios. Fueron 400 años en Egipto, 40 años en el desierto. Cruzaron el Jordán, entraron en la tierra prometida, pero habían gigantes. Había una muralla fortificada, una muralla protegida. No solo hay que entrar, hay que conquistar. Compréndelo, no te puedes dar por vencido, no te puedes desanimar. Se vale caerse, pero hay que levantarse. Se vale desanimarse, pero hoy Dios dice: ánimo, porque tienes una tierra que conquistar. Tienes murallas que tienen que caer. Dile que está a tu lado: pon tu fe en Dios. Tienes que conquistarla. Y debo enseñarte a conquistarla. Pero para conquistar la tierra prometida no necesito la vista. Ya miré, necesito la fe. Necesito la fe. La fe. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con un Jericó. Si no es que ya lo estamos. Todos en la vida vamos a encontrarnos con un gigante, con un problema que parece imposible, imparable, que parece grande y difícil de vencer. Todos en la vida vamos a encontrar muchas veces que sentimos que esto es más fuerte que nosotros, que esto no tiene salida, que yo no sé cómo voy a resolverlo. Y la verdad es que Dios permite esas circunstancias. ¿Quién dice que no? Dios las permite. Y si Dios las permite, yo debo comprender que de esa manera Él lo ha permitido para que tú uses la fe. Él lo ha permitido para que aprendas a confiar en Dios. Él lo ha permitido para que aprendamos a depender y a creer en Él. En el momento en que tú pones tu fe en Dios, lo que parecía imposible se vuelve posible. En el momento en que tú pones tu fe y tu confianza en Dios, el milagro empieza a ocurrir. En el momento en que tú pones tu fe en Dios, lo que parecía inamovible se vuelve movible. Lo que parecía incurable se vuelve curable. Lo que parecía imparable se vuelve parable. Lo que parecía grande se vuelve chiquito. Y lo que parecía mucho se vuelve nada, hermano. Porque para el que cree, todo es posible. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y él alcanza lo imposible. Debemos comprender que necesitamos poner nuestra fe en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Necesitamos caminar. Porque cuando yo creo que puedo comprar la tierra prometida, sí. Por eso es que Dios permite las pruebas, las circunstancias,
para que aprendamos a depender de Él. Hay veces que nosotros creemos que es con nuestros recursos. Hay veces que nosotros creemos que es con nuestra habilidad, nuestra fuerza. Pero cuando nosotros hacemos eso, aún lo posible se vuelve imposible. Porque anulamos la mano de Dios a favor de nosotros. Por eso esto se trata de fe. Porque fuera de Él nada somos. Y separado de Él nada podemos hacer. Por eso la advertencia más grande que nos dio Dios para este año es que en tu tiempo de abundancia, cuídate. Porque el tiempo de abundancia va a venir. Pero debo derribar esas murallas. Debo derribar esos muros. Jericó tiene que caer. Jericó tiene que caer. Jericó tiene que caer. Jericó tiene que caer. Porque si estamos confiando en nuestro recurso no va a caer. Pero si confiamos en el poder de Dios, si tenemos fe en Dios, amados hermanos, unidos con Él, confiando en Él, no hay muro, no hay gigante, no hay Jordán, no hay Jericó que impidan entrar y disfrutar la tierra prometida. Pero debo tener mi confianza de que Dios lo va a hacer de la manera que Él ha dicho para darnos. Porque Dios siempre te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por los siglos de los siglos. Termino aquí. Para que un muro caiga, necesitas un Josué. Ahí ya viene ella con ella. Te equivocaste, aquí el Josué es Jesús. Para que ese muro se caiga, necesitas volver a Jesús. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a orar y a las rodillas. Necesitamos buscarlo como lo buscábamos antes de la prueba y en medio de la prueba. Necesitamos, muchos pasajes nos enseñan en la Biblia que Jesús es ese Josué. Estudie Biblia como estudiaba antes, ya no estudia Biblia. Nada más los domingos cuando viene a la iglesia. Entonces, si tú sacas a Jesús de esta ecuación, perdiste. Perdiste, amados hermanos, porque Jesús es el centro de todo. Por eso inicié diciéndote que Jesús conquistó tu tierra prometida. Pero tu tierra prometida está en la mano de Jesús. Está en las manos de Jesús. Sin Jesús no vas a tener nada, olvídate. Jesús, sin este mensaje, te quedaste sin mensaje. Así que cuando usted diga, yo voy a entrar y conquistar, usted diga, Jesús, ayúdame a entrar y ayúdame a conquistar. Jesús, quédate conmigo. Por eso yo siempre digo, Espíritu Santo, solo dame a Jesús. Solo quiero a Jesús. Necesito a Jesús. Quédate conmigo, Señor, porque unido a ti soy más que vencedor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en quién, en Jesús, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, para salvarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Jesús, Jesús, Jesús. Póngase de pie. Jesús es tu Josué, que te dice, obedéceme, sigue mis instrucciones. Cuando yo te diga que marches y camines y des una vuelta, da una. Cuando te diga que des 7, da 7. Cuando te diga que toques la trompeta, tócala. Cuando te diga que grites, grita. Cuando te diga, entra en la ciudad, que los muros ya se cayeron. Pero mira, tú sabes qué es lo que me gusta de todo esto. Que Josué da la instrucción. Y termino aquí. Entren, pero no toquen a Rahab. Sáquenla a ella. Léase todo el pasaje.
Sáquenla a ella, a su padre, a su madre y a toda su familia. Porque ella me creyó. Porque ella perseveró, ella vigiló, ella cuidó. Porque mientras tú estás vigilando y cuidando y obedeciendo, Dios pelea por tus muros. Dios pelea por tu casa. Mientras tú le crees a Dios. A mí me encantó. El Señor me dice, mira, ve, mira Carmen, dile a ellos que la cuerda vale la pena cuidarla, que la ventana vale la pena vigilarla, porque mientras ellos están en eso, yo estoy moviéndolo todo alrededor para que los muros de Jericó caigan. Míralo, Carmen, yo vigilo. Yo le dije a los espías, yo le dije a mi pueblo, cuida a Rahab y a su familia. Todos los que quedaron adentro saldrán libres. Los muros no la tocaron. Los muros se cayeron y esos valientes guerreros murieron. Porque todo demonio que vino contra tu casa, todo demonio que vino contra tu vida, contra tu familia, contra lo tuyo, hoy se cae, se derriba, se cancela. Todo dolor, toda enfermedad, todo enemigo que se levantó, hoy se cae por tierra. Me encanta el Señor, porque Él no se contradice. Si Él dijo que viene tu tierra, es tu tierra, y que tú la vas a conquistar, la vas a conquistar. Agarra a tu familia, vamos. Emmanuel, o verbo em eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová